regreso, ni tan late, 26 de septiembre, como pasa el tiempo. Vamos a hablar ya hablamos de arte, hablamos de terapia de pareja, y hoy día nos vamos a meter en el mundo del deporte, en el mundo del amateur, en el mundo de Ñublense, en el mundo de las historias de lo que ocurre en Chillán, con un ya connotado periodista local, con mucha experiencia, siguiendo al rojo, hincha también, partidario. Nos va a contar algunas anécdotas con el club de nuestro querido Chillán. Don Rodrigo Oces Pedraza nos acompaña en Ni tan late. Bienvenido, señor. Gracias, Marcelo, por la invitación. Un gusto estar en tu ley. Pero por favor, ya usted conocía el formato, ya ha visto algunos personajes que han pasado por aquí. Sí, ya había visto algunos capítulos, muchos amigos que habían pasado por acá. Mencionémoslo. Y Francisco Muñoz, por ejemplo. Abogado gustaviano, así que un abrazo para Francisco. Pancho Muñoz. Pancho Muñoz, ojo que le gustan mucho las comunicaciones, igual fue miembro del equipo de Dimensión Deportiva en un periodo. Sí. Viajamos a Brasil a transmitir un partido de Ñublense con Flamengo en Copa Libertadores. E ingresó independiente de su carrera como abogado, ingresó porque siempre le habían gustado las comunicaciones, y lo tuvimos un tiempo como panelista hablando de tenis y de algunos deportes que están dentro de la gama del polideportivo. Estuvo alrededor de un año con nosotros. Un personaje. Y un personaje. Polifuncional. Polifuncional. Donde lo pongáis, da. Rinde. Se la juega. Y la frase que dejó patentada acá, que se transformó en reel viralizado, usted sabe que golpeó harto. ¿Te gusta la noche? Me encanta la noche. Me encanta la noche. ¿Y usted? Fíjate que debo reconocer que en mi época universitaria fui un poco más bohemio. Después me fui poniendo un poco fomeque ya en la época profesional. Me gusta compartir en general, pero no salir tanto. Prefiero más como la conversa con los amigos, en un asadito. La casa. En la casa. Y si voy a salir, tiene que ser un lugar donde se pueda conversar o bailar. Que es otra de las cosas que me gustan. Me Bailar. gustaría conocer. Aquí conocemos el lado B de los personajes también, nos metemos en esa vida, en esa historia. ¿Cuál es el secreto oculto de Rodrigo Oces? Porque todo el mundo ha escuchado tu voz, ha escuchado las transmisiones, tienes tus reels, tienes también tu experiencia en medio muy prolífica, digamos. ¿Llevas cuánto tiempo de experiencia? Desde los 21 años. Ya estamos hablando 21 años cuando me titulé como periodista, pero en el relato comencé a los 19 años en Temuco, en la Radio Minería, en Deporte Total. ¿Ya? Y desde ahí que no he parado de relatar fútbol. Oye, ¿y cuánto tiempo ya estamos hablando de eso? Se saca la cuenta, o sea, eso fue en 1900... ¿Tú todavía no tienes...? No, ahora estoy a puerta de cumplir 50. A puerta de los medio 50, un cabro. Un cabro chico, me queda la mitad de la vida. Oye, ¿sabes qué? Siempre he tenido un sueño. Un sueño que es que un relator profesional como tú me relate un gol de último minuto, güey. Sí. ¿Puede ser o no? Puede ser, para empezar a calentar los motores. Pero Ñublense... ¿Quién hace el gol? Ñublense... Yo, obviamente, obviamente yo. ¿Ya? Jugando por Ñublense. Por Ñublense, con los jugadores actuales de Ñublense. Actuales, perfecto. Y a la U. A la Universidad de Chile. Sí, señor. ¿Al tiro? ¿Le damos? Señoras y señores, el mejor relato de la historia con Rodrigo Oces Pedraza. Señoras y señores, 30 minutos del segundo tiempo, 0 para la U, 0 para Ñublense. La pelota la maneja el rojo, mitad de la cancha, la va conduciendo Lorenzo Reyes, levanta la cabeza al capitán, metió el pase por la banda izquierda, va trepando como puntero Giovanni Campuzano, hace la pausa, centraliza para Mateo mete profundo, por el sector derecho va corriendo el Rayo, sacó el centro, aparece Oliva, cabezazo, golazo, ¡gol! Extraordinario. ¡Gol! Rojo, apareció el tanque del área, Marcelo Oliva, minuto 45 del segundo tiempo, cuando el partido se iba, cuando las emociones comenzaban a congelarse en la hinchada roja, apareció el tanque Oliva, cabezazo notable contra el poste de la mano derecha, delirio total en la Caldera del Diablo, lo está ganando Ñublense en su cancha y con su gente, Oliva para el Rojo 1, Universidades Chile 0, en la Caldera del Diablo. Me cumpliste un sueño. Ojalá no nos empaten, quedan 3 minutos. Sí, no, ya está asegurado, pasaste la historia. Empecemos a hacer tiempo. Oye, ¿cuál es? Y a propósito de eso, el gol que más gritaste, el que más te emocionó. Sí, yo tengo como un ranking ahí. A ver, ¿en serio? La gente igual me lo ha dicho. Por ejemplo, el gol más gritado, creo yo, en la historia de Ñublense, que me tocó
Y una historia muy linda porque me estaba acompañando en la caseta en ese partido, mi señora esperando a mi segunda hija. ¿En serio? Tenía casi 9 meses de embarazo. ¿De qué año estamos hablando? El año 2004. Mi hija nació en enero del 2005 y esto fue en diciembre del 2004. Ya. Cuando el gol de Flaco Herrera contra Curicó Unido. Ah, me acuerdo, yo estaba en el estadio. ¿2004 puede 2004, ser? Sí, 2004. Sí, estaba ahí. Y Ñublense le gana 2-1 a Sí. Curicó. Estaban bajando incluso la copa para entregársela a Curicó. Me acuerdo, perfecto. Y Flaco Herrera hace un gol agónico a los 93 minutos. Y ese partido forzó un partido extra que se jugó en Linares. Y Ñublense lo gana por 2-0 y sale campeón de tercera y sube al fútbol profesional. Ese es el gol. Ese 1. gol, bueno, yo participé en la historia de fútbol de Ñublense, me acuerdo de un reportaje que hizo CDF, ahora TNT, y me preguntan por ese gol y después pasa el reportaje de la gente de TNT con Curicó, y sale un periodista. A Arco no le gustó para nada, digamos. Claro, y opinan ahí Cristian Arco y otro amigo mío que de apellido Salazar, Leo Salazar, que es periodista igual, trabaja con Colo-Colo, en combinación, y él decía que el gol que más le ha roto el corazón es ese gol de Flaco Herrera. Porque dice que él escuchó en el estadio, pero él decía era con una orquesta sinfónica, un grito de gol que a él le rompió el alma. Del alma. Porque en ese además, estadio claro, que tenía una capacidad para 15.000 personas, pero fácilmente ahí habían 20.000 personas. estaba llenísimo. Fue me muy acuerdo. dramático, Sí. tiene todos los condimentos de un momento épico, Sí, dramático, sí, una sí. novela. Y ellos Entonces, murieron, en ese gol se murieron, porque Sí, en pues, Linares no existía. Llegaron muertos, el partido Claro. se jugaba 2 días después. Sí, De claro. hecho, Ñublense se concentró en el Hotel Quinchamalí, viajó a Linares, fueron 4.000 chilenejos a Linares. Claro. El estadio se dividió entre curicano y ñublencino y ahí lo gana Ñublense 2-0, pero ya desde lo anímico, porque Curicó con el empate era campeón. Claro. Entonces Ñublense le gana ese partido, Me acuerdo. igual en puntaje de la liguilla, se gana un partido extra y termina de liquidar a Curicó, que tenía todo preparado para una fiesta en Curicó, tenía los escenarios, fuegos artificiales, el municipio había contratado gente para un show, imagínate, la frustración fue doble porque ellos tenían todo listo para una fiesta. En ese momento no era tan clásico. No, recuerdo. ahí nace el clásico. Ahí nace. Cuando uno habla de la historia del clásico, el clásico de Ñublense en la época del fútbol de los 60, 70 era Golista Rosell, que después fue Deportes Linares. En su momento también fue incluso hasta con Iberia Olvial por la cercanía geográfica. Sí, Cauquén, Independiente Cauquenes. Pero después el clásico, Ñublense Curicó, nace precisamente en ese partido que tuvo condimento de dramatismo y que fue épico lo que hizo Ñublense. Y ellos también lo sienten así. O sea, Sí, saben que ellos el rival a vencer no es Ranger, digamos. No. De hecho, el Curicó Unido, sí, los curiganos le exigen a los jugadores que el clásico del año que tienen que ganar es contra Ñublense. Porque el de Ranger ha sido histórico por la cercanía geográfica, Sí, porque están ahí en la región del Maule, pero por la rivalidad deportiva, por lo que significó perder ese partido en la agonía, el rival que ellos consideran como clásico, incluso más que el chillanejo, lo considera clásico es el curicano. Porque ellos perdieron la final, a ellos le aguaron la fiesta, ellos llevan 9 puntos de ventaja en la liguilla, y Ñublense le arrebató el título en la recta final. Yo tengo recuerdos de infancia en el antiguo Nelson Oyarzún, cuando iba a los tablones y al estadio. La cancha estaba al revés, digamos, Sí, era está de Cordillera a Mar. oeste. Sí, de Cordillera Mar, sí. Cordillera Mar. Y esos partidos eran duros, me acuerdo, con Lota, Schwager, Sí. eran partidos clásicos, con Conce también. Con Conce, clásico. Naval, sí. Naval, tenés razón, Fernández Vial también, Sí. Iberia. Y había otro equipo que siempre quería ganar acá y le metía color ahí, no sé si era los Apenco, puede ser los Apenco, ¿no? No sé, yo creo que sí, se tuvieron que haber topado puede en segunda ser, división, puede la hora ser, primera sí, vez. Sí. sí, puede ser. Pero tengo esos recuerdos, ¿no? Cuando tengo un recuerdo de un partido Católica de noche, cuando viene el Mega a transmitir por primera vez, Católica Ñublense, Sí. Curicó, perdón, Sí. Colo-Colo Ñublense, también en esa misma Copa Chile fue, ¿no? Sí, pues recordemos que en la Copa Chile en 95 Ñublense marcó un hito porque eliminó a Colo-Colo Lo eliminó. en cuartos de final en un triunfo 2-0 acá como local y perdió 4-2 en Santiago, pero pasa porque marcó 2 goles de visita. Exacto. Y después la semifinal cae a manos de la Católica, donde tenía jugadores como Gorosito y Acosta. Claro. Pero ya fue histórico que Ñublense eliminara a un Colo-Colo que tenía muchas estrellas. Fue fiesta. Sí, fue fiesta, sí. fiesta. Hasta el día de hoy se recuerda. Sí. Y ese partido con la Católica también lleno, y fue un partido que recuerdo de noche, que no se jugaba de noche, porque Ñublense jugaba domingo 4 de la tarde. Era Ese es el horario, típico horario. claro, pero por la televisación se jugaba En el la noche, nocturno, sí, la sí. Copa Chile. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de chico, del estadio? No, los más hermosos. Po. O sea, mi papá jugó en Ñublense, es una de las últimas leyendas vivas que hoy día quedan, va a cumplir 88 años. Le mandamos un saludo a tu señor padre. Don Rómulo, tú lo conociste Pero completamente. en Ferroviario, Dirigente, cuando jugábamos en Ferro. Ahí. Jugábamos en Ferro, vamos a llegar a eso, vamos a llegar Ya, a pues, eso. y mi padre jugó en Ñublense, el último bastión de los 60 que va quedando, y él me inculcó de niño el amor por el fútbol, por el deporte, por el relato también. Yo pocas veces lo he dicho, pero yo me metí en el oficio de relato porque él cada vez que podía llegar al trabajo, nosotros teníamos un patio grande en la casa donde él me había instalado un arco
con mallas para que no saltara la pelota para el vecino. Ya, ya. Entonces yo ensayaba tiro libre, penales y centros con mi hermano, y el arquero era un vecino, Juanito Beltrán, que se quería el Cóndor Roja. Entonces mi papá llegaba. ¿Y tú quién eras? Yo era Mariano Puyol. Mariano Pero era porque Puyol. mi papá me bautizaba como Mariano Puyol, porque mi papá fue, como cuando comenzó como futbolista profesional en el Vial, ¿Ya? comenzó como puntero izquierdo. Ya. Siempre fue puntero izquierdo, y después derivó a 9 o a un volante por izquierda. Y él me decía que tenía similitud a Mariano Puyol en la fisonomía. ¿Ya? Entonces ¿Ya? me enseñó a Zurdo también, ¿no? No, yo soy derecho, pero Ya. todos creían que cuando llegué a Ferro jugaba de 11 pensaban que era zurdo. Ya. Pero también sabía que mi papá me tenía 10 completos, sacando centros con la zurda, conduciendo con la zurda, tocando con la zurda. Y en esas tardes de juego él me relataba partidos. Entonces me improvisaba relatos. La tiene Puyol, saca el centro. Y era todas las tardes así. Está bueno. Y después de eso, y los fines de semana, yo escuchaba mucho la Radio Nacional de Chile con mi viejo, los partidos que relataba Vladimiro Mimisa, que fue un crack de la radio. Sí, claro. Y después mi referente era Carlos Alberto Campuzano, que relataba los partidos de la U. Y de ahí nació un poquito esta pasión. Después ya me empezó a llevar al estadio, y ahí yo me hice fanático de Ñublense el año 85, cuando logra el título de tercera división. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a quien fue mi primer ídolo, que es Iván el Camello Alcántara, que era el puntero derecho de ese título de Ñublense de 1985, cuando sale campeón de la mano de Saurao. Habían también 18.000 personas en el estadio, antorchas. Fue la primera vez que vi en un estadio de antorchas prendidas, porque el equipo había sido campeón de tercera y volvía a fútbol profesional. Y ahí ya nació el amor por Ñublense y por ir al estadio. ¿Qué jugadores recuerdas de la época? De ese 85, sí. Bueno, al oso Marcos Morales. Marco Morales, arquero, sí. Claro. El zaguero central Moisés Berenguela, que después jugó en San Luis de Quillota. El Camión Sepúlveda. El Camión Sepúlveda, que hasta el día de hoy siempre nos encontramos, Sí, y sabe sí, que uno de mis ídolos, me quiere mucho. Bueno, el propio Iván Alcántara, Zenón Riquelme, que era un puntero izquierdo. Suenan todos esos jugadores. Había un brasileño de Oliveira. Pero ese fue posterior, noventero. 88 noventero. Pero de ese equipo en particular, que fue campeón de tercera división y que nos devolvió al fútbol profesional, claro, Iván Alcántara era mi ídolo. Era un puntero derecho que, fíjate que tenía una gran velocidad, llegaba de Lautaro de Win, y tú le echabas a correr la pelota y tenía una velocidad inusitada para tercera división, y se levantaba toda la galería del sector norte, que era una tribuna de cemento donde se ubicaba la barra del mercado. Sí, correcto. Entonces, sí. corría Alcántara y la gente se empezaba a poner de pie, porque sabía que en velocidad y encarando algo podía pasar. O le hacía una diagonal para hacer el gol, o sacaba el centro. Pero no lo agarraban. No lo agarraban. Y él sacaba el centro para que alguien finiquitara la pelota. ¿Quién te la hora? Mira, vino hace como 2 años a Chillán. El municipio le hizo un homenaje a los 50 jugadores históricos de Ñublense por década, y ahí, de hecho, me dieron la colaboración. Yo ayudé a ubicar a varios jugadores, y entre esos a Iván Alcántara, que yo lo había entrevistado para el libro Ñublense que escribí en 2016. ¿Dónde lo podemos encontrar ese libro? Ese libro se agotó, Marcelo, en un día. Porque lo que pasa es que la Universidad de Concepción optó porque no se vendiera, porque quería entregar un patrimonio gratuito a los lectores. Entonces iba con el diario. Entonces a las 6 de la mañana no había diario en toda la región de Ñuble. Pero como la discusión se guardó unas cajitas extra de como 4.000, dijeron, bueno, vendamos estos libros porque está tanta demanda, y se fueron entre horas. De hecho, yo me quedo... ¿No hay una versión digital? ¿Hay algo ahí? No, de hecho era un libro hecho en papel cuché, muy bonito. Bueno, yo me quedé como con 3 ejemplares y que eran míos, por los otros regalé a familiar y todo eso. Y me escribía tanta gente de fuera de Chillán, y diciendo, Rodrigo, ¿cuánto vale el libro? Tenía algún ejemplar, y al final vendí esos 2 libros, pero a hinchas que eran fanáticos del libro. ¿Cómo se llama el libro? No, se llama Ñublense 100 años de pasión. 100 años. Se fue para el centenario, el 2016. Ya, entonces, y hay mucha historia en ese libro. Ya, pero sacando tu mirada así como de hincha y de reconocido estudioso del club, ¿quiénes crees tú que para la gente es un ídolo, además de Saurao y además ¿cómo se llama? El entrenador que tuvo el Nelson Oyarzún, ¿cierto? Sí. Que son como los más reconocidos. ¿Quién crees tú que para el hincha es el jugador top 1 de Ñublense? Chuta, sería justo. Está difícil. Sí, yo que escribí el libro y que entrevisté a mucha gente, y además yo tengo una ventaja comparativa con algún otro escritor que aborda la historia, porque yo me nutrí mucho de mi viejo. Entonces, una cosa es tener un conocimiento y una visión del club de los últimos 50 años, pero otro es tener la visión del club de sus orígenes y de su primera década profesional, donde jugó mi papá. Entonces, y ahí la gente desconoce que hubo grandes ídolos de la hinchada chianeja que partieron. Por ejemplo, Oscar Romero Romerito, que fue lateral derecho de Ñublense del 60 al 70, una década completa. Lucho Pérez, el único arquero en Chile que jugaba con 8 dedos, porque en un accidente se cercenó 2 dedos y atajaba con 8 dedos. O sea, todas esas historias están en el libro, y él era entrevistado por los medios nacionales porque jugaba con 8 dedos.
pero le decían el Sabo Lucho Pérez, porque era extraordinario volando. De hecho, hay fotos de él en la revista Estadio, emblemática del periodismo deportivo chileno, donde él sale volando en fotografías espectaculares. Ahí te nombré dos, quizás sería injusto, pero década por década, quizás en la de 60, ahí está Romerito con Lucho Pérez. Entramos en la del 70, a todas luces el equipo campeón del 76, que fue el primer título en el profesionalismo ñublense que subió a primera división. Ahí está Oscar Roberto Muñoz, se dice que es el mejor puntero que ha pasado en la historia de ñublense. Después se fue a Cobreloa, claro, era argentino. Un nombre reconocido en sí, la zona. Por ahí también Mario Serendero, que era central y capitán de ese equipo. Antonio Muñoz, que hoy día le mandamos un saludo, está delicado de salud. Uno de los mejores porteros de la historia. Después Sanata entra, ¿no? Sí, entra, pero en los del 2000. Claro. ¿Cachai? Pero ya más adelante ahí podemos meter en los 80 a Sergio Nisipuruc, que fue el goleador de ese ascenso, bien, sí, con 22 goles. Después en los 90, ahí cuesta más porque de los 90 a los 2000 fue la peor década de Ñublense. Sí. El ascenso Jugando en los pocheros. Cuando los porteros y con muchas crisis económicas, con huelgas, con sueldos impagos, o sea, y una pobreza franciscana. Claro. Pero sí en los 80 Iván Alcántara, el ascenso del 85, y ahora más contemporáneo, técnico emblemático, Marcoleta, Jaime García, Fernando Díaz, que fue el primero que iba a Ñublense a una Copa Sudamericana, jugadores emblemáticos como Manuel Villalobos, Pistolero Flores, Néstor Sanata, y ahora último de esta época de Jaime García, Chucky Campuzano, que es muy querido por la hinchada. Por ahí metería también a quizá Pato Rubio, se está transformando en un referente por goleador. Y Reyes también. Y Lorenzo Reyes también. Y ahí te nombré como una... Bueno, le vamos a mandar un saludo también al cielo, a mi querido suegro, también jugador de Ñublense, Mario Regá, el famoso Gato Regá. El Gato Regá, también lo entrevisté para el libro. Gato Regá, Zaguero central. San Martín. Sí. Terminó de 9 después en su Exactamente. época. También lo entrevisté a don Mario Regá, el Gato. Extraordinario. Sí. Oye, vámonos a tu vida personal. ¿Casado, soltero? Casado. Con ¿Cuántos hijos? Casado, dos hijos. Dos hijos. Nicolás de 29, periodista igual. ¿Ya? Y Martina de 20. Que ¿Le traspasaste esto, sí, de tu viejo? Sí, o sea, mi viejo se lo traspasó a él y después yo, casi por osmosis, como estudiante de periodismo, y él estudiaba en el Colegio Concepción, y me acuerdo que en una transmisión, yo relaté mucho básquetbol en Temuco, estudié en la UFRO, y se vivía concho el básquetbol de mayor, con el equipo de la UT, que fue campeón 2 veces la de mayor, y Unión Deportiva Española. Entonces, los sábados relataba básquetbol y los domingos relataba a Deportes Temuco. Claro. Entonces ahí vino la herencia. Mi hijo una vez me acuerdo que quería hacer una transmisión local de básquetbol y él era seleccionado básquetbol del Conce. Le dije, ¿qué tal si me hacías la estadística y analizáis un poco si tú juegas básquetbol? Ya. Tocó el micrófono estando como en segundo medio del colegio y ahí ya no paró más. No paró más porque él se enamoró de la radio, él quería estudiar Derecho y terminó estudiando periodismo. Me ha acompañado siempre en... Oye, sí. en Chillán hubo un circuito entre los 80 y los 90 del IPROCH en básquetbol. Pero yo iba como hincha con mi papá en los partidos. Nada de la Casa del Deporte. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo fui a esos partidos, iba casi todos los sábados. Recuerdo que la gente tiraba cojines cuando ganaba IPROCH. Recuerdo un partido de IPROCH que perdió por muy poco con la Universidad Católica de Garland, de Manuel Herrera, que hoy día es técnico de la selección chilena femenina. Fue una linda época, pero duró poco por malos manejos administrativos. Jugaba Petrox, venía Petrox, que era como el sí, equipo. Malta Morenita en ese tiempo. Era el equipo a derrotar, digamos. Sí, Malta Morenita en ese tiempo. Malta Morenita también. Sí, Malta Morenita. Pero volviendo al tema personal, casado, dos hijos. Me crié en la población Los Cus Martínez. Mi papá es ferroviario, es jugador, mi mamá técnica en enfermería. Y bueno, papás que me entregaron mucho formación valórica, mucho... Mi papá fue dirigente vecinal durante 30 años de un sector emblemático y popular de Chillán. Eso me acercó mucho al desarrollo del sentido social, que en alguna forma también te lo entrega el periodismo. Estar cerca de la gente, buscar la verdad, aunque muchas veces te veten o te marquen con el dedo. Pero por ahí viene un poco la beta del periodismo, que para mí debe estar al servicio de la gente y también tiene que ver con la ligación social que mi papá vistió después de ser futbolista durante toda su vida. Formó muchos niños a través del fútbol en ese sector poblacional y también hizo mucho trabajo social como dirigente y presidente de la unidad vecinal número 20 durante casi 30 años. Mira. Generando mucho adelanto. Y de ahí viene mi historia ligada al periodismo, y ya una profesión legal al tema social que me gusta mucho. ¿Cómo está la salud? Mira, hoy día bien, tuve una prueba de fuego de vida muy importante. El año 2013, bueno, yo en una época que en realidad siempre le aconsejo a mis amigos que
hay que bajar la revolución, hay que controlarse. Uno cuando es relativamente joven piensa que no se va a enfermar nunca. Entonces en 2013 yo estaba en muchos frentes laborales, trabajaba en el diario, en el canal TVU, trabajaba en la radio, era corresponsal del Mercurio, despachaba para otros medios, entonces era full pega y teníamos muy pocas pausas en realidad. De ahí uno empieza a descuidar su vida personal, la alimentación y cree que es Superman. Y en 2013, claro, se me detectó una insuficiencia renal fulminante, llegué a la clínica de Chillán, pero un origen hasta el día de hoy no hay antecedentes familiares, pero yo lo asocio a estrés y a una hipertensión que se me detectó en una cobertura que hicimos a nivel internacional cuando Ñublense jugó con Huancayo, en Huancayo con Esporancas por Copa Sudamericana. Y ahí allá me dio una crisis hipertensiva. El doctor de ¿Que tú lo asociaste a la altura seguramente? No, pero yo me controlé. Después vine, me hice el test de Holter, ya hipertenso, pero ¿cuál fue mi error? Que tenía 37 años, hacía mucho deporte, siempre fui delgado en esa época. Y dije, bueno, ¿para qué si me sigo tomando la pastilla de hipertensión? Si con deporte lo puedo solucionar. Cuento corto, termino diagnosticado a los 3, 4 años, producto de mucho estrés, alzas de presión invisibles que uno no siente, y sigue trabajando con una insuficiencia renal aguda. Llego a la clínica Chillán, me trasladan al hospital y me dicen, Rodrigo, tienes que entrar a diálisis, si no, te mueres, ¿no? Y ahí estuve batallándola 7 años en diálisis, lo que significa ir a diálisis día por medio y tratar de seguir con mi vida normal a nivel laboral. O sea, a veces yo miro para atrás y digo, no sé si tendría la fortaleza de sobrevivir a eso. Pero claro, ahí me di cuenta que todos tenemos un grado de resiliencia que está en alguna parte de nuestro espíritu guardado y aflora en ese tipo de momentos. Y estuve casi 7 años en diálisis y vi partir a más de 70 amigos que tú haces en esa comunidad, porque tú vas a dializarte al hospital, haces amistades, conoces amigos, es tu segunda amiga, tu segunda familia. Y posteriormente de esos 7 años, hay todo un tema del trasplante de la donación de órganos en Chile, porque somos un país por ignorancia, por carencia cultural, por falta de promoción, que estamos muy atrasados en el tema de la donación. Tú vas a Estados Unidos y te pueden trasplantar en un día porque existe la donación cruzada. Tú le puedes donar a algún amigo porque sea compatible y vamos a hacer los exámenes y en un mes la persona está trasplantada. Acá en Chile te hacen muchas zancadillas, el sistema es muy burocrático, incluso tú teniendo un donante vivo, como era mi caso, una de mis hermanas, tardé casi 5 años en hacerme el trasplante. Cuento corto que el 2019 en el Hospital Regional, además eso grafica la falta de cultura en Chile, fue el único trasplante renal de Chile con donante vivo. Porque existe muy poca cultura, o sea, imagínate que hoy día hay gente que es donante, que lo deja estipulado incluso por notaría, pero cuando él fallece por algún accidente cerebral, donde está la posibilidad de que sea donante, llega una familia que se opone y esa persona no puede salvar vidas. Exactamente. Y en mi caso, yo doy gracias a Dios porque tengo un ángel como mi hermana Marcia, que es una de mis 3 hermanas mayores, que me hizo esta donación y salió todo bien y ya del trasplante llevo 6 años. Seguía yo con controles periódicos con mi nefróloga en Concepción, cada 3 meses, cada 6 meses, pero siempre con una supervisión de mi nefróloga y volver a nacer. ¿Qué historias de vida? ¿Qué piensa uno en esas circunstancias? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, cuando te diagnostican la enfermedad y llega de golpe un doctor cubano, el doctor García, una gran persona, y me dice, Rodrigo, te tienes que empezar a dializar ahora ya, si quieres espera a tu familia o me firma el consentimiento. ¿Y qué pasa si no me dializo? No. Así. Sí, ¿y qué pasa si no me dializo? No, te va en 2 semanas. Eso no hay otra. O sea, fue tajante. Tajante. Y yo le digo, ok, vamos a pabellón, pero no vas a esperar a tu familia, no, vamos. Y fue así, fue como, o sea, yo, por eso digo, yo no sé de dónde saqué esa resiliencia, esa fortaleza, incluso para seguir trabajando. Y curiosamente en esa época de diálisis tuve como los logros profesionales más grandes, escribí un libro, fui jefe de comunicación en un mundial, trabajé con una agencia de producciones artísticas y culturales en Chile que se llama Arriba del Telón, que era argentina, trajimos la gira de Bodies a Chile, la gira de los dinosaurios animatronics a Chile, hice tantas cosas a nivel laboral que ni siquiera ahora hago, estando quizá entre comillas sano o libre de la diálisis, pero yo creo que Dios sabe por qué pasan las cosas. Y me puso esa prueba que me hizo más resiliente y también te da otra mirada de la vida. Yo, o sea, claramente tengo otra mirada de la vida. Para mí las prioridades pasan por estar con mi familia, aprovechar a mis viejos, ¿cachai? No, antes como que todo giraba en torno al trabajo y al final te das cuenta que lo más importante, lo más relevante es estar con la gente que está ahí cuando uno está en el suelo, porque en realidad cuando te comunican una noticia así es de vida o muerte, es una enfermedad catastrófica en Chile.
Entonces, o tú te haces el tratamiento, hay gente que firma incluso para morir, pues, que no se va a someter al tratamiento porque es muy invasivo. Y así como te mantiene vivo, también te va deteriorando. Entonces yo tuve la suerte de estar en un periodo, entre comillas, el tope para que tu cuerpo resista. Y después ya el trasplante venga en condiciones en que tú estás física y mentalmente preparado. Extraordinaria historia, linda historia de resiliencia, de pasión por la profesión, por ganas de seguir adelante. Felicitaciones por tu capacidad. Sí. ¿En qué estás ahora, Rodrigo? Mira, hoy día estoy todavía escribiendo el diario de la discusión, dejé la radio porque dentro de mi búsqueda permanente como profesional siento que, no sé si cumplí un ciclo en el periodismo deportivo, aunque me apasiona mucho todavía, pero sí, cuando estuve en ese periodo oscuro un poco de salud, descubrí otras áreas profesionales que me llenaban mucho. Y comencé a hacer algunas asesorías comunicacionales, volví a hacer clases. Yo en la universidad era alumno ayudante de teoría de la comunicación y expresión oral y escrita, también de oratoria. Y eso lo dejé botado porque me enamoré de los medios. Pero ahora volví a esos campos de desarrollo profesional, sigo escribiendo para el diario. Ya no hago radio, pero igual me gusta el tema digital, me especialicé eso, incluso con... todos me dicen, oye, tenés 50 años y sabés más digital que un cabro de 20, claro. Porque me enamoré de esa área y me especialicé. Y también dedicado a trabajar en proyectos deportivos que busquen la conexión y vinculación con el medio. Hoy día creé una agencia hace como 8 años atrás, Osados Comunicaciones, donde nuestra misión básicamente es tratar de visibilizar la gestión deportiva o aquellos deportes que tienen poca visibilidad. Entonces estoy básicamente ejerciendo en eso, hago alguna asesoría. ¿Dónde te encontramos en las redes? ¿Osados? Osados TV. Que antes era Dimensión Deportiva, pero como la marca esa era de la universidad, ¿ya? Yo le pusimos el nombre de nuestra agencia, que es Osados Comunicaciones, Osados TV. Y Sin Límites por el Deporte. ¿Y en Instagram? También, Osados TV. Facebook, Osados TV, y en Instagram, Osados TV. Esta es la pregunta difícil que viene a continuación, porque nos queda un minuto. Si tú pudieses elegir, fuera de Ñublense, que sabemos tú, ¿cuál debería ser el deporte en donde el ñublencino, el chillanejo, la gente nuestra debería destacarse, sí o sí? Podría ser surf, podría ser esquí, podría ser... ¿Dónde? ¿En descenso, en bicicleta? ¿Cuál sería el deporte que deberíamos destacar? Sí o sí. Lo que pasa es que por geografía deberíamos ser referentes en esquí, pero en un deporte al que tiene acceso a la elite. Pues, poca gente. Y una pena, porque tenemos un paraíso blanco. ¿Podríamos tener campeones mundiales? Sí, podríamos tener, demás. Sí, pues si tienes todas, una de las mejores pistas de Sudamérica. En descenso ya tenemos algunos campeones, pero no es un deporte estratégico. Hoy día, no digo lamentablemente, pero ¿cuáles son los deportes estratégicos para el Nieve, para el municipio de Chillán? Son el atletismo, donde ya tenemos varios campeones, tanto en salto como en velocidad. En el BMX, que sigue siendo un deporte elitista, lamentablemente. Pero muy asociado a Chillán, ¿eh? Pero muy asociado, porque hay una tradición que comenzó en los 80 y se ha ido consolidando y ya tiene una pista a nivel mundial. Extraordinario. Ahí tenemos otro deporte estratégico, y fíjate que yo echo mucho de menos la cultura basquetbolística que se instaló en los 80 con Ibroche. De hecho, el año pasado me tocó mucho reportear a Municipal Chillán en la Liga Nacional. Y cuando tú haces difusión a estos deportes que no tienen tanta visibilidad, la gente se vuelca a la casa del deporte. Y sería bueno que el básquetbol reviviera. Básquetbol de Chile. Porque siempre ha habido talento, pero todos emigran a la universidad y de ahí a otros clubes de afuera. Claro. La U de Conce particularmente, tengo amigos que conozco incluso del Padre Hurtado, como Sebastián Sáez, que terminó jugando en Español de Talca. Se van de acá porque no hay un equipo referente. Pero por ahí yo creo que... Nuestro buen amigo Paulo Mosqueira, le mandamos un saludo. Yo jugué con él la selección del Padre Hurtado, yo era un poco mayor que él, pero él emergió como figura de proyección en un campeonato que jugaba con el colegio Charles de Gaulle de Concepción. Y él emergió como promesa en el básquetbol y era conductor, y después llegó a Petrox. No, extraordinario, Pablito. Imagínate, me viera 20 centímetros más, quizás hubiese estado jugando a nivel internacional porque tenía un talento tremendo. Espectacular. Sí. Te agradezco la conversación. No, gracias a ti, Marcelo. Muy bien. Lo único que me faltó decirte es que yo soy un conversador por esencia. Pero no hay nada como una buena conversación. Sigamos conversando entonces. Sigamos la conversa, total, las 11 de la noche nadie se enoja. Exactamente. Gracias por venir, amigo. Estamos en el cierre de nuestro Unital Late del 26 de septiembre. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense mucho, pásenlo bien. Comenzó la primavera, comenzó el disfrute. Bar Prócer, no se lo olvide. Mire la noticia que viene a continuación. Gracias por estar ahí. Chao. Bar Prócer, la mejor cervecería independiente de Chile, están ubicados en el Casino Marina del Sol. Pueden entrar a su Instagram, @barprocer, y ver todos los eventos
la carta y toda la cervecería y los tragos de autor. Bar Procer.